Solo Jesús no son nuestros hermanos, querido, que ellos no son nuestros hermanos en la fe, ellos son una secta. Me llegó un video de un hombre atacando fuertemente a la unicidad, diciendo que los que creemos en un solo Dios somos una secta, por lo que quise analizar un poco el video, ver de qué se trata. Recordemos que una secta es una organización que ofrece una falsa fe o que enseña un falso evangelio. Me llama la atención, ya que no hay una doctrina bíblico fundamental como la unicidad de Dios. Una secta tiene varias cualidades. Una de ellas es que divide, separa familias, maltrata a sus miembros, hay suicidios en masa, promiscuidad, entre muchas otras cosas. Una de las señales de las sectas es que éstas subyugan a sus miembros, los monopolizan a tal punto que no tienen voluntad ni libertad propia para ellos decidir qué quieren ver, qué quieren hacer, qué pueden decir, qué pueden pensar o qué pueden creer. Así que acompáñame a ver este video. El movimiento unitario o unicista, como nosotros lo conocemos, los Solo Jesús, no son nuestros hermanos en la fe. Ahora, quiero aclararle, hermano querido, que ellos no son nuestros hermanos en la fe, ellos son una secta. Ellos no creen en una doctrina básica elemental como es la Trinidad. Los señores calvinistas también creen en la Trinidad, los adventistas creen en la Trinidad. Pero son los unitarios los que no creen en la Trinidad. El hecho de que la Iglesia Católica crea en la Trinidad no significa que sea falsa. Bueno, este hombre dice que la Trinidad es una doctrina elemental. La verdad que no es una doctrina elemental, ya que sus propios teólogos trinitarios dicen que la Trinidad es una doctrina que debe ser aceptada, aunque no puede ser comprendida. Esto lo pueden encontrar en el diccionario Swain 1985. Ahí ustedes se van a dar cuenta que no es una doctrina elemental. Y la Trinidad mucho menos es una doctrina fundamental, ya que no tiene sostenimiento o fundamento bíblico. Porque hay ciertas creencias que la Iglesia Católica tiene que son correctas y otras son incorrectas, comenzando por eso. Entonces, si cualquier denominación, por ejemplo la Iglesia Unida en Colombia, la Iglesia Pentecostal Unida en Colombia, que es muy fuerte, es unitaria, dicen que no existe la Trinidad, ya están negando una doctrina elemental de la fe cristiana y por lo tanto automáticamente se convierten en una secta. Pero no solamente que ellos nieguen la Trinidad, que ya obviamente ahí comenzando estaría mal. Ellos parece como que son de los nuestros, porque generalmente en casi todas las iglesias unitarias, unicistas, o, repito, Solo Jesús, usted ve que los varones usan el cabello corto, andan con Biblia, cantan algunos coritos muy similares a nosotros, las mujeres de sus congregaciones usan la pollera o la falda larga, el pelo largo, no se maquillan, casi en todas las iglesias o denominaciones unitaria, pero no significa que ellos sean pentecostales porque usted de repente aparentemente los oyera hablar en lenguas. Recuerde que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, entrega dones, según 1 Corintios capítulo 12, a los creyentes, pero también el diablo imita los dones del Espíritu Santo. Bueno, el mayor privilegio para mí no es que me vean como un trinitario, porque este hombre lo dice con mucho orgullo. El mayor privilegio para mí es que me puedan ver como un cristiano, que puedan ver a Cristo en mí. Este hombre dice que nosotros no somos pentecostales, que el diablo también imita los dones y las lenguas, evidentemente. Y si nos vamos a esa área, la verdad que yo he visto algunas manifestaciones en sus congregaciones de cuando se supone que reciben el Espíritu Santo, y la verdad que uno no sabe si reírse de ciertas actuaciones o manifestaciones. Hay hermanos que están engañados creyendo que los Solo Jesús solamente son antitrinitarios, no es solamente antitrinitarios. Fíjense que en el siglo III, Sabelio, que fue un maestro de Roma y líder de la escuela de pensamiento modalismo así se llamó. ¿Por qué se le llamó modalismo? Porque él decía que eran distintos modos de interpretar a Jesús. Sabelio creía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres modos o manifestaciones o aspectos de Dios, así como el sol es brillante, caliente y redondo. Sabelio llegó a Roma en el 215 y por hereje fue excomulgado en el año 220 por el peligro de que comenzó a introducir esta doctrina a los mayores representantes de la iglesia protestante de la época. Sabelio argumentaba que Dios es una persona que se proyecta a sí mismo en tres maneras, llenando tres papeles. Visto como el Padre, o sea, se disfraza como Padre, él crea y da la ley, se disfraza o se viste como Hijo, redime y salva, y se viste y se disfraza como el Espíritu, santifica y da vida espiritual. Ahora,
Ese es más o menos el comienzo del movimiento unitario. Las formas modernas de sabelianismo. Bueno, Sabelio en realidad, si quieren documentarse, los trinitarios quieren saber un poco más de historia, Sabelio fue uno de los influyentes de nuestra doctrina, pero no fue ni el primero, no fue el primero de nuestros influyentes en cuanto a la doctrina. Si ustedes quieren saber un poco más acerca de la historia de la unicidad, tendrían que hablar de Ignacio de Antioquía, de Clemente de Roma, de Cuadrato y Aristi, de Hernán de Roma, de Teófilo de Antioquía, de Meriton de Sardi y muchos otros que han sido influyentes a través de la historia. Y si hablamos de inicio, sabemos que la doctrina de la Trinidad comenzó en el año 325 en el Concilio de Nicea y allí inició aquella confusión trinitaria. Sin embargo, el verdadero fundador de nuestra iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia comenzó el día de Pentecostés en el libro de los Hechos, capítulo 2 en adelante, cuando Pedro, puesto en pie con los 11, da su primer discurso. Así se le llama a esta modalidad un poco, a lo mejor digamos, desconocida, son sostenidos por los unitarios y los solos Jesús, lo que también se le conoce como pentecostales unitarios. También la Iglesia Luz del Mundo, que es muy fuerte allá en México, La Voz en el Desierto acá en Chile, Iglesia Apostólica del Nombre del Señor Jesucristo, son algunos de los movimientos, ¿no es cierto?, más conocidos de los unitarios. En 1913, un predicador pentecostal, algunos dicen que McAllister, otros dicen que fue Schaffe, durante una reunión de avivamiento en Arroyo Seco, California, tuvo, dice él, una revelación. Y de hecho, ellos repiten mucho este tema a nosotros, dicen que al pastor Marcos no se le ha revelado el nombre. Es que a la Iglesia Cristiana Evangélica Trinitaria no se le ha revelado el nombre. Ah, que a usted, hermanito, no se le ha revelado el nombre. Bueno, dicen que en Arroyo Seco, California, un personaje tuvo una revelación en la que supuestamente se le dijo que no usara la fórmula de bautismo trinitaria dada en Mateo capítulo 28, verso 19. En vez de ello se debía bautizar en el nombre de Jesús solamente. O sea, los unitarios no solamente niegan la Trinidad, sino que también dicen que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es falso. Porque ellos dicen Padre no es nombre, Hijo no es hombre y Espíritu Santo tampoco es nombre. Pero ocurre que Jesucristo dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en él. Es correcto. Nosotros no creemos en el bautismo en títulos, porque Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre. Jesús no dijo, id y bautizad en títulos. Jesús dijo en Mateo 28, 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Note, él no dijo en los nombres, dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que se tiene que ver aquí? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Ahora, si nosotros vamos a la Biblia Kadosh, israelita, mesiánica, en Mateo 28, 19 dice lo siguiente: por lo tanto, vayan a ser talmidín a gente de todas las naciones, dándoles inmersión en mi nombre. Hay quienes dicen que este texto de Mateo 28, 19 fue adulterado. Aquí Jesucristo, el mandato de él fue: vayan y bauticen en mi nombre. Y aún habiéndolo querido adulterar, si nosotros buscamos el nombre del Padre, vamos a darnos cuenta que es Jesús. Si buscamos el nombre del Hijo, nos vamos a dar cuenta que es Jesús. Y si queremos saber quién es el Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que es Jesús por la palabra. Así que el bautismo en la Trinidad no tiene sustento bíblico y no hay ni siquiera un texto. Escúcheme bien, no hay ni siquiera un texto en la Biblia donde haya un bautismo en la Trinidad. Todos los bautismos registrados en la Biblia han sido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos aseguran que ahí se está refiriendo a Jesús. Cuando dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, se está refiriendo al mismo. Eso no es verdad. Porque el propio Señor Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sobre los enfermos serán sanados en mi nombre. Él tendría que haber dicho también, vayan y bauticen en mi nombre. En vez de ello, entonces, se debía bautizar solamente el nombre de Jesús o en ese nombre, que sería la segunda doctrina falsa, porque ellos le dan un carácter salvífico al bautismo. Nosotros no creemos que el bautismo puede salvar, porque no existe nada, ninguna acción, incluso ningún sacramento que pueda salvar al creyente. Ni el bautismo sumergido en las aguas, ni la cena del Señor pueden salvar al creyente, porque tanto el bautismo como la cena del Señor la practican los que son salvos.
El bautismo sí es para salvación. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que estén lejos, para cuantos el Señor, vuestro Dios, llamare. Así que nadie que tenga pecado puede entrar al reino de los cielos, y el bautismo es para perdón de pecados. Pero en Hechos capítulo 2, verso 40, dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que el bautismo sí es para salvación. En San Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús mismo le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Aquel que no haya nacido de agua, o sea, aquel que no haya sido bautizado en el nombre de Jesús, no puede entrar al reino de Dios. No es que la iglesia unicitaria o los unicitarios no quieren que ustedes entren, no, es que la palabra lo enseña. El que no haya nacido de agua, o sea, que no haya sido bautizado en el nombre de Jesús, y aquel que no haya recibido el Espíritu Santo de Dios, no puede entrar al reino de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 17, dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Así que nosotros oramos en el nombre de Jesús, cantamos en el nombre de Jesús, predicamos en el nombre de Jesús, y evidentemente que a la hora de bautizar, también tenemos que bautizar en el nombre de Jesús, porque es como dice la Escritura y es como está allí plasmado. Todos los bautismos en la palabra están en el nombre de Jesús. No es como decimos los unicitarios, es como dice la palabra. Por eso yo repito, no hay ningún trinitario que pueda mostrarte un texto donde haya un bautismo en la Trinidad. Todos los bautismos registrados en la Biblia son en el nombre de Jesucristo. Y si la palabra enseña que todo tenemos que hacerlo, sea de hecho de palabra, en el nombre de Jesucristo, y aún el bautismo está en el nombre de Jesucristo, ¿por qué me voy a bautizar en la Trinidad? ¿Por qué tú vas a permitir que te bauticen en la Trinidad? Hechos capítulo 4, verso 12, dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El único nombre en el que podemos ser salvos es en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, el bautismo sí es para salvación y tiene que ser en el nombre de Jesús. Marcos capítulo 16, verso 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Entonces, ¿qué pasa? El que cree se bautiza. El que no cree no se va a bautizar. Si usted es una persona que ha creído en el nombre del Señor Jesucristo, usted simplemente se va a bautizar, independiente de otras corrientes doctrinales como esta de la Trinitaria y cualquier otra. Si usted ha creído, usted se debe bautizar, porque el bautismo sí es para salvación. Muchos dicen: no, es que la salvación es por fe, y está claro, la salvación es por fe, pero Santiago dice que la fe sin obra es muerta en sí misma. Si usted tiene fe, usted va a obrar en fe. El bautismo en el nombre de Jesucristo es obrar en fe. Por eso dice la palabra claramente: el que creyere y fuere bautizado. Si usted cree, usted va a ser bautizado, independientemente de lo que diga cualquier corriente doctrinal. Así que el bautismo sí es para salvación. Y para cerrar, primera de Pedro capítulo 3, verso 21, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, hay un bautismo que corresponde para ser salvo. No crean esa mentira de que el bautismo no es para salvación. Primera de Pedro capítulo 3, verso 21 dice que el bautismo que corresponde nos salva. Ellos se basan en el texto de Hechos 2:38 para decir que este bautismo es solo en el nombre de Jesús. Ahora, yo no voy a entrar en el tema del bautismo, estoy hablando un poco acerca de los unitarios, pero el bautismo en el nombre de Jesús, o en el nombre del Señor Jesucristo, o en el nombre de Jesucristo, porque hay varios bautismos en el libro de los Hechos y no son todos iguales. Uno dice en el bautismo en el nombre del Señor Jesús, otro hablan en el bautismo en el nombre de Jesucristo, y otro en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, ¿cómo es? Recordemos que Jesús es nombre y Cristo no es nombre, Cristo es título. Pero esos bautismos, todos fueron realizados dentro de la provincia de Judea, y en su mayoría, no todos, en su mayoría, fueron practicados por gente que eran judía. Están en el nombre de Jesús, están en el nombre de Jesucristo, pero no hay ninguno en la Trinidad. Punto. Es que los creyentes debían predicar el evangelio a todo el mundo. Fíjese que en la versión
1909, dice